Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias en el último libro que está en nuestras Biblias. Y vamos a leer el capítulo 3, versículo 14 al 22. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra, la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Vamos a entender un poco acerca de Apocalipsis primero para saber dónde estamos ubicados. Y el libro de Apocalipsis tiene el propósito de alentar a los creyentes, de animar a los creyentes. ¿Por qué de animar? En el momento que se escribió Apocalipsis, estaba Juan en una isla llamada Patmos. Era una isla donde por castigo lo llevaron a Juan porque no podían matarlo de ninguna forma. El Imperio Romano quería callar a Juan, pero no podían matarlo, entonces dijeron, vamos a dejarlo en esta isla para que ahí muera. Y el Señor se revela a Juan y muestra este libro. Las revelaciones que nosotros como iglesia esperamos en un futuro que va a pasar, obviamente. Y el libro de Apocalipsis no solo nos está mostrando lo que va a suceder, sino que acá estamos viendo que Juan escribe, el Señor se dirige a 7 iglesias. Esta carta iba a ir a 7 iglesias en Asia Menor. Y él escribió esto, el Señor escribe porque en esa época había un desaliento muy grande. Había un emperador llamado Domiciano, que este hombre decían, o me veneran a mí como Dios, emperador y Dios, o van a morir todos. Y el cristiano, el creyente verdadero, decía, no, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Dios, no el emperador. Entonces empezó una persecución muy grande, tan grande que estaba trayendo mucho desaliento a los creyentes. Estaba trayendo mucho desánimo al cristiano. Entonces el propósito central de Apocalipsis es traer ánimo al creyente de decir, no todo está perdido, este no es el fin. Yo vengo pronto, el alfa y el omega viene pronto. Tomen fuerzas, estén alentados, porque esto un día va a terminar. La persecución va a terminar. El pecado va a terminar, el mal va a terminar, tomen aliento. Y me pongo a pensar, Juan escribiendo esto desde la isla de Patmos y viendo hacia el frente y viendo las regiones donde sus hermanos estaban sufriendo.
Pero Dios le había revelado todo esto al Señor para que ellos tengan ánimo, que recobren fuerzas. Y manda a 7 iglesias. Manda a 7 iglesias. Si ven ahí, el mensaje primero es en el capítulo 2, el mensaje a Éfeso, después el mensaje a Esmirna, luego el mensaje a Pérgamo, el mensaje a Tiatira, el mensaje a Sardis, el mensaje a Filadelfia, y la última es la iglesia de la Odisea. Y en esta iglesia nos vamos a enfocar. Y el tema que estaba pasando esta iglesia, y un tema que nosotros pasamos muchas veces, y que estamos al borde a veces de caer en esto, es el autoengaño. El autoengaño. Y te vas a preguntar, ¿qué es el autoengaño? Mentir es engañar a otra persona, ¿no? Uno miente y está engañando a otra persona, oculta la verdad y la sostiene como algo verdadero, pero no es verdad. Y el autoengaño es mentirse a uno mismo, autoengañarse. Es como decir que, no sé, yo tengo 18 años y estoy convencido de que tengo 18 años. Obviamente sabemos que tengo 19, pero ese no es el punto. No, mentira, no tengo 19. Pero es automentirse, autoengañarse. Creer algo que no es verdad, mentirse al punto de decir, esto es así. Y todos podemos caer en eso. Todos los que estamos en esta sala. No hay persona que esté libre de esto. Y el autoengaño empieza por algo tan particular que se llama el orgullo. Uno tiene un concepto tan alto de sí mismo que dice, mi altura está acá, y no ve el resto que está pasando en su corazón, y se autoengaña y se cree que está bien, y se está automintiendo. Y esta iglesia estaba completamente autoengañada, y vamos a ver por qué. Entonces el título de este mensaje es Una iglesia autoengañada. Una iglesia autoengañada. Y el primer punto es la suprema autoridad dirigiéndose a la iglesia. La suprema autoridad dirigiéndose a la iglesia. Vamos a ver ahí versículo 14, entendiendo ya un poco del contexto de a quién se dirigía esta carta. Y a cada iglesia había palabras de aliento, había palabras de exhortación y palabras a veces de disciplina. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía que empezar en sí misma. La iglesia tenía que empezar a fortalecerse desde adentro por todo lo que iba a venir. Tenían que empezar desde casa, por así decirlo. Entonces el Señor escribe esto para alentar y que todas esas iglesias divulguen este mensaje de Apocalipsis, de lo que se iba a venir en el futuro y la esperanza de que todo un día va a terminar. Y vemos acá una exhortación para esta iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros. Nosotros somos la iglesia. Versículo 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Empieza y dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Acá se está dirigiendo Jesús. Jesús es el que está hablando acá. Está hablando a Juan y le dice, escribí esto. Y dice al ángel. En el texto original esto es mensajero, quiere decir. Y no está hablando de un ángel que nosotros conocemos, los mensajeros de Dios, que son ángeles del cielo que vienen a dar un mensaje. No se está refiriendo a esta clase de ángel. Vamos a ver a qué se refiere con esto, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 1:20, si me acompañan. Dice, el misterio de las 7 estrellas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y las 7
y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando está diciendo el ángel, se está refiriendo a los pastores de las iglesias. Se está refiriendo a un líder de la iglesia, a un pastor, a un anciano de la iglesia. Y sabemos que no puede ser un ángel de concepto de ángel que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque los ángeles no lideran iglesias. Los ángeles no pastorean iglesias. Son aquellos siervos del Señor que han sentido el llamado del pastorado y han cumplido los requisitos de Timoteo 3 y han dicho sí al llamado de Dios, que están pastoreando estas iglesias. Entonces Él les dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Y así vemos con todas las iglesias, los ángeles, que mencionan en los capítulos, las iglesias anteriores. Dice, escribe al ángel, escribe al ángel, escribe al ángel, escribe al pastor de esta iglesia. Y dice de la iglesia. Todos entendemos a qué se refiere con la palabra iglesia, ¿no? Es fuera de, eclesía, llamados afuera de este sistema del mundo. Este concepto lo tenemos muy claro, ¿no? Estaban llamando a una iglesia. Eran creyentes. El Señor jamás iba a llamar iglesia a alguien que no era iglesia. Y hago énfasis en esto porque más adelante vamos a utilizar esto. Así que quédense con este concepto en su mente. Está hablando a una iglesia y el mismo Señor lo está mencionando. Escribe a la iglesia de la Odisea. Ahora vamos a ver qué es la iglesia de la Odisea, dónde estaba ubicada y qué pasaba con esta iglesia. Bueno, la iglesia de la Odisea estaba en Asia Menor y significa la justicia del pueblo, o el pueblo es justo. Y era una ciudad que estaba a unos 60 kilómetros de Éfeso, cerca de Colosas, a la iglesia de Colosenses que se escribió. Y era una ciudad muy, muy rica. Era una ciudad extremadamente rica. Tenía bancos de oro, bancos de monetización. O sea, toda la vida económica de Asia se manejaba ahí. Era una iglesia sumamente rica. También la iglesia era conocida por su medicina oftalmológica. Hacían colirios. Ellos fabricaban colirios. Eran muy buenos en eso. También tenían la mejor ropa, la mejor tela de toda Asia. La mejor lana, la lana negra tenían ellos. Eran conocidos por eso. Y algo particular también es que ellos canalizaron agua desde Colosas y un lugar llamado Hiriápolis. Esos lugares en la Hiriápolis era un lugar donde había aguas termales, había agua que hervía. Y en Colosas había agua fresca, agua pura y fría. Entonces ellos dijeron, vamos a canalizar el agua que está acá y lo vamos a mandar a la Odisea. Y canalizaron el agua tanto caliente, hirviendo, como la fría. Pero al llegar a la Odisea, esa agua, por el calor del desierto, no llegaba fría. Y lo hirviendo no llegaba hirviendo. Lo frío llegaba tibio. Lo frío llegaba tibio por el calor del sol. Y lo caliente hirviendo llegaba tibio, se enfriaba. Entonces no podían usar mucha de esta agua en este lugar. ¿Por qué le digo todo esto? Porque Jesús va a usar todos estos aspectos culturales para enseñarles algo. Él va a usar todo como buen maestro que es, va a usar cada de estos detalles que ellos conocen bien para mostrarles algo espiritual. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces acá el Señor dice, he aquí el amén, ahí en el versículo 14. He aquí el amén. Cuando Jesús dice he aquí el amén, esa palabra quiere decir he aquí el verdadero.
he aquí el confiable, he aquí el hecho está, he aquí el que no hay engaño, el amén. Y vemos esto en 2 Corintios 1:20, dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Acá Jesús se está presentando como el verdadero en todas las promesas, como el verdadero en absolutamente todo. He aquí el amén, el digno de confianza, en el que no hay mentira en ninguna parte. Después dice, el testigo fiel y verdadero. Él es el testigo fiel y confiable en las verdades de Dios. Isaías 55:4. He aquí, yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Un testigo es aquel que está presenciando algo, que presenció algo. Nosotros podemos salir acá a la calle y ver un accidente. Y viene la policía y tenés que salirte de testigo. Y venís vos y hay otra persona de testigo. Y vos decís, mirá, yo vi que el auto estaba ahí parado y vi cuando le chocó nomás. Y le rompió toda la parte de atrás. Y el otro viene y dice, no, yo vi que venía y que se pasó el semáforo en rojo, vino rapidísimo, frenó y no alcanzó a frenar y le dio con todo por atrás. Los dos están diciendo en parte la verdad, ¿no? Son testigos. Pero uno tenía un detalle que el otro no. Uno vio algo que el otro no. Pero acá Jesús dice el testigo fiel y verdadero. Él es el testigo en absolutamente todo y Él conoce cada detalle. Él conoce absolutamente todo. No hay testimonio subjetivo en Él. Él conoce cada detalle de nuestros corazones y Él es testigo de cada cosa que pasa en nuestros corazones. Y no hay testimonio que Él no tenga y que Él sea, que no sea verdadero. Entonces Él dice, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Y después dice, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Acá Jesús está también tumbando una herejía que estaba pasando en la Odisea, que decían que Jesús no era Dios, que Jesús era un ser creado. Entonces Jesús dice, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y Él con esto está diciendo el principio que comienza, da esta idea en el texto original. Yo soy el que comenzó todo desde el principio. Yo soy el fundador y absoluto creador de todas las cosas. Sin Él nada fue hecho. Por todo lo que existe por Él fue hecho. Eso es lo que menciona Pablo también ahí en Colosenses 1:15 y 16. Él es el creador de todo. Entonces Él está derribando también esta falsa enseñanza que estaba corriendo por ahí. Entonces vemos que no está dirigiéndose un pastor, no está dirigiéndose un hombre, no está dirigiéndose un diácono, sino que la autoridad suprema, que es Cristo, Dios mismo, está hablando acá. Él se está dirigiendo a la iglesia. Dios mismo está hablando. Y Él tiene la suprema autoridad. Y esto comienza así. Y ahí en primer lugar, para los que están anotando, vimos la suprema autoridad. La suprema autoridad está hablando, la suprema autoridad dirigiéndose a la iglesia. Y ahora vamos a ver qué dice esa suprema autoridad. ¿Qué está diciendo a la iglesia? Y en segundo lugar, para los que anotan, ser antes de hacer. Ser antes de hacer. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora el Señor está hablando a la iglesia. El Señor está hablando a una iglesia autoengañada, a una iglesia que se está mintiendo a sí misma. Y le dice, yo conozco tus obras. Esto nos da el sentido de que yo he conocido tus obras y las sigo conociendo hasta el tiempo presente en que se escribió esta carta. Yo conozco todo. No podemos ocultar nada a Dios. Es tonto pensar que podemos ocultar cosas a Dios. No podemos esconder nada de Él. Podemos tener una sonrisa en la cara, pero Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Podemos hacer muchas cosas, pero Él sabe cuáles son nuestras motivaciones. Y Él dice, yo conozco tus obras. Y esta palabra obras nos da el simple significado de acciones, hechos. Yo conozco y estoy conociendo todas las acciones que vos hiciste y estás haciendo, le está diciendo el Señor. Y vamos a ver qué dice de todas esas acciones y esas obras que está haciendo la iglesia. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Como les dije, Jesús va a empezar a dar referencias culturales y de cosas que ellos vivían en la ciudad. ¿Se acuerdan que le dije que la Odisea canalizó agua, ¿no? Hirviendo y canalizó agua fría de Colosas. Entonces, Jesús le da esto. Vos canalizaste agua hirviendo, pero tu agua llega tibia. Canalizaste agua fría, pero tu agua llega tibia. Le está diciendo que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero cuanto eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Jesús le está diciendo, no está haciendo ese frío que vos querías el agua, ni está siendo caliente con el agua que querías traer. No está haciendo ni una cosa ni la otra. No estás cumpliendo la función, el propósito por el cual yo te puse ahí. No estás cumpliendo el propósito por el cual estás en el lugar donde estás. ¿A quién le gusta tomar agua tibia en verano? Ahí hace 40 grados de calor. Voy a tomar un poquito de agua tibia. ¿O quién le gustaría bañarse con agua tibia en menos 2 grados o, no sé, 7 grados? ¿Sería lindo eso? Es incómodo. Yo tengo una anécdota. Una vez trabajaba de seguridad. Y era domingo, si mal no recuerdo, y no había nadie en las casas y yo tenía muchísima sed. Y lo único que tenía era un termo de agua que se habían enfriado. Y dije, tengo mucha sed, voy a agarrar y tomar esta agua del termo. Y agarré, puse así y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Tomé y estaba tibia. Y no fue muy buena. No fue muy bueno tomar eso, pero tenía tanta sed, pero estaba tibia, hacía mucho calor. El agua que ellos querían canalizar no estaba cumpliendo el propósito. Ni para tomar, ni para bañarse. Esa agua no servía. El Señor está diciendo que ni eres frío ni caliente. No sos ni una cosa ni la otra, pero sos tibio. Y dice el Señor, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor nos está mostrando que la tibieza espiritual, un creyente espiritual, no es de agrado a Dios. No es de agrado al Señor. ¿Y qué es? ¿Cómo vemos un tibio espiritual? ¿Cómo vemos la tibieza espiritual? Un corazón a medias que sirve a Dios, que dice seguir a Dios, pero con un pie
en sus propios intereses. ¿Sí? Yo sigo a Dios, yo sirvo a Dios, pero estoy velando por mis intereses. Estoy velando por mi comodidad. Estoy velando por lo que yo quiero. Y olvido a mis hermanos, olvido la voluntad de Dios y me enfoco en mí mismo. Una vida sin fervor espiritual, una vida que no hierve por una vida de santidad, una vida que no hierve por una vida de comunión diaria con el Señor. No siendo útiles para la sed espiritual que nos rodea, por predicar el Evangelio. Y es algo que Pablo había anunciado en otras cartas, cuando se menciona a la carta de la Odisea. Dice, esta carta también va para la Odisea. Y el párrafo anterior nos daba el contexto de la evangelización. Ellos habían perdido eso también. No estaban cumpliendo esa función de predicación y discipulado a todas las naciones. Personas que no vivían la santidad y no la veían esencial. Veían a la vida de santificación, a la santidad como un concepto, como una idea, como un mito, pero no como algo que se debe vivir. Ven a la santidad como una simple teología y nada más. Una iglesia que podía estar llena de actividades, pero son solo eso, actividades vacías. Nuestra vida puede estar llena de actividades espirituales. Salir a visitar, ir a discipulados, leernos la Biblia de tapa a tapa. Hay alguien que también conoce la Biblia entera de tapa a tapa y que no hace la voluntad de Dios, que es Satanás. Podemos llenarnos de actividades espirituales, pero dejar a Cristo a un lado. Dejar la centralidad de Cristo a un lado y enfocarnos en las actividades. Yo tengo esto, mi actividad que... Y pensar que por la actividad estamos creciendo. Ver a Dios como un simple complemento, o un solo complemento de tu vida, una simple creencia, una simple tradición. Sí, yo soy cristiano porque mi familia me inculcaron desde chiquito y así, toda mi vida. Pero no conoces verdaderamente a Dios. Puede ser todas esas cosas. Creyentes que escuchan la palabra predicada y dicen, si fulanito estuviera acá, si menganito escuchara esto, para él, para él. O si escuchás la palabra predicada y estás pensando, este es un legalista. Escuchás la palabra predicada y decís, este está diciendo cualquier cosa. Este no sabe predicar. Esto no es para mí. O yo ya lo sé todo. Yo ya he pasado por seminarios, yo ya he estudiado todo. Esto lo pasa así. Te convertís en un creyente tibio de esa manera. Y la palabra predicada desde un púlpito, no le estás diciendo que no al predicador o al pastor. Le estás diciendo que no a la suprema autoridad que escribió esta carta. A la suprema autoridad que escribió este libro, le estás diciendo que no. Que es legalista. Que es exagerado. El tibio es aquel que dice ser creyente, pero confunde al mundo viviendo como uno que no es creyente. Che, pero vos no eras cristiano, ¿por qué hablas de esa manera? Vos no eras cristiano, ¿por qué insultás de esa manera? Estás confundiendo al mundo. Entonces, ese es el creyente tibio a que el Jesús
se está refiriendo. Y dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Pero fíjense, vemos la gracia de Dios acá. ¿Por qué? Porque esto es una advertencia. Jesús no está diciendo, yo ya te vomité de mi boca, sino que estoy a punto, en el texto original nos da la idea de que estoy a punto de hacerlo. Te estoy advirtiendo, iglesia amada. Estoy a punto de hacerlo. Y con esto el Señor no está diciendo, te voy a abandonar para siempre, o vas a perder tu salvación, o ya no voy a estar con vos. No está diciendo esto. El Señor está diciendo, ya no voy a ver con agrado las acciones que estás haciendo. Esas obras que yo conozco ya no las voy a ver con agrado. Y el día que estés delante del Señor, ¿qué dice? ¿Recibiremos gloria o vergüenza por las motivaciones con las que hemos accionado? Te vomitaré de mi boca. Y vemos la gracia de Dios acá. Pero ¿cómo la gracia, Pablo me dice? Sí, porque Él aún no lo ha hecho. En todo, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos a Dios advirtiendo, diciendo, estás equivocado, hijito mío. No es así, no es por ahí. Esto es lo que te estoy diciendo y vos estás yendo por este lado. Va a haber consecuencias si vas por ese lado. No lo hagas. Pero ¿qué hace el ser humano? Lo hace igual. Y luego vienen las consecuencias. Y vemos que con esta iglesia estaba pasando exactamente igual. A Dios no le agrada, le desagrada los cristianos tibios, un creyente tibio. ¿Qué quiere Dios? Hombres y mujeres piadosas, hombres que se levanten y sean fieles a la Escritura, hombres que sean padres, que sean fieles instruyendo a sus hijos, hombres que teman a Dios, que sean santos, que teman y vean al pecado como Dios lo ve. Eso es lo que quiere Dios. Quieren que hiervan en santidad. Que Dios no sea solo ahí, bueno, el domingo voy a la iglesia nada más y ya está. No, Dios quiere absolutamente todo. Todo de vos. Cristo debe ser la centralidad de nuestra vida en absolutamente todo. La iglesia debe ser la centralidad de tu vida en todo. Y vemos ahora cómo esta iglesia estaba autoengañada. En primer lugar vimos la suprema autoridad dirigiéndose a la iglesia. En segundo lugar, ser antes de hacer. Tenemos que ser, pero siempre nos llamamos de actividades y no somos. Y ahora vamos a ver la realidad que vemos nosotros y la realidad que ve Dios. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo se veían ellos? Completos y fructíferos. Así se veía esta iglesia. Completos y fructíferos. Y fíjese, dice, ¿cómo se veían ellos? Porque tú dices, soy rico, yo soy rico. Y esta iglesia verdaderamente en su región era muy rica, tanto que hubo un terremoto en esa época que destruyó casi todas las ciudades de la región y Roma empezó a repartir plata a estas ciudades para que reconstruyan su ciudad. Y la Odisea dijo, no, pará, no necesito tu plata, Roma. Yo voy a reconstruir mi ciudad con mi propio dinero. Y la reconstruyeron con el dinero de cada ciudadano. Y la construyeron mucho mejor que las otras ciudades. Tenían mucho dinero. Y decían, yo soy rico. Y se refiere acá a la riqueza espiritual también. Yo soy rico espiritualmente. Y después dice, me he enriquecido. Fíjense cómo no dice, Dios me hizo rico, Dios me ha enriquecido. No, dice, yo soy rico y me he enriquecido. Acá para ellos no estaba Dios.
Era su propio esfuerzo por el cual ellos se habían enriquecido espiritualmente para ellos, y monetariamente, físicamente. Yo me he enriquecido. Para ellos ya no había nada. Y es interesante esto, en el texto original nos da la idea de que yo me he enriquecido en un momento, estoy siendo rico y no hay nada más que me pueda hacer rico. Porque soy tan rico que nada de lo que aporte me haga más rico. Eso nos está dando esa idea. Para ellos ya estaban completamente completos. Dice, no tengo necesidad. No tengo necesidad. No creían tener escasez o falta de nada. No necesito espiritualmente nada. Yo ya estoy completo, Dios. Faltaba que le lleven al cielo, nada más ya estaba. Y a veces podemos caer en esto. Yo ya entiendo esto, yo ya sé esto, yo ya sé lo otro. Y está hablando incluso de una iglesia corporativa. No, yo tengo la mejor doctrina, yo tengo la sana doctrina, tenemos la mejor organización, los mejores estudios bíblicos. Predicamos a 200 personas, a 500 personas. Los tenemos todos. Eso es lo que decía esta iglesia. Pero se enfocaban en eso. Yo me he enriquecido. Yo soy rico por mi cuenta. Pero fíjense cómo veía a Dios. No se trata de cómo vemos nosotros, sino de cómo lo veía Dios. Y dice, no sabes que tú, ahora habla el Señor, no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre. Desventurado nos da la idea de infeliz. Sos infeliz. No sos y no tenés la felicidad que decís tener. Sos infeliz. Miserable quiere decir que eran dignos de lástima. Dignos de lástima. Y pobres espiritualmente. Fíjense cómo estaban autoengañados. Ellos decían, no, yo soy rico, yo me he enriquecido, no tengo necesidad absolutamente de nada, pero Dios les dice todo lo contrario. Dios ve el corazón porque Él conoce todas nuestras obras. Él conoce todas nuestras motivaciones. Y le dice lo contrario. La riqueza material no es significado de riqueza espiritual. A veces pensamos que porque tenemos mucho, Dios está con nosotros. Pero no es así. Vemos tantos ejemplos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios es inmutable. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que está en el Nuevo Testamento. Y vemos este ejemplo en el pueblo de Israel. En Isaías, no busquen, solo voy a hacer mención de su contexto y de lo que quiere decir el pasaje. Ahí en Isaías 10, 1 al 20, ve el pueblo de Israel y dice, yo tengo absolutamente todo. El pueblo de Israel estaba en su mejor momento, nunca estuvo tan bien que en ese momento. Tenían cultivos que les sobraba, tenían el ganado gordo, daban sus sacrificios todo el tiempo, celebraban todas las fiestas religiosas y ellos decían, estamos súper bien, estamos muy bien. Pero ¿qué pasa? Dios manda un profeta que le dice, arrepiéntanse. Y el pueblo de Israel dice, ¿pero por qué? Si estamos bien. ¿Qué sos? No creemos que sos profeta. Pero Dios le estaba diciendo, arrepiéntanse. Todas sus obras no me sirven. Todo su ganado no es de mi voluntad. Estoy asqueado de tanto sacrificio, le dice. Yo quiero que ustedes tengan una vida santa. Eso es lo que le decía el Señor. Quiero santidad. Quiero que vivan una vida sin hipocresía. Quiero que vivan una vida genuina ahí, incluso donde nadie les ve. Quiero que sean genuinos, que teman a Dios. Y vemos que la riqueza material
no significa que estamos bien espiritualmente o que Dios nos está bendiciendo. No significa eso. La prosperidad no es un resultado del bienestar espiritual, pero esta iglesia creía que sí. Estaban autoengañados. Es decir, estamos completamente bien, tenemos todo. Y después dice, ciego. Estaba ciego y desnudo. Le dice que estaban ciegos, pero esta palabra ciego no quiere decir que no veían absolutamente nada, sino que no podían enfocar, que no estaban viendo bien. Y le dice eso a una ciudad que, ¿qué? Fabricaba colirio, que tenía el mejor colirio de la región. Le dice, no estás viendo. Y luego le dice, desnudo, a una región que tenía la mejor tela de la Asia, que tenía la mejor tela negra, que se vestían muy bien. Le dice, desnudo. Pero acá el Señor está usando todo esto para que ellos vean cómo estaban espiritualmente, cómo estaban en su corazón. Ciegos, no estaban viendo bien, no estaban enfocándose bien, estaban desnudos. Y eso es como Dios nos ve a nosotros. Nosotros podemos vernos de una forma, estamos bien, estamos allá, todos los días hago esto, todos los días hago aquello, pero ¿cómo está nuestro corazón verdaderamente? En primer lugar, ahí vimos la suprema autoridad dirigiéndose a la iglesia. En segundo lugar, ser antes de hacer. Tercer lugar, la realidad que vemos nosotros y la realidad que ve Dios. En cuarto lugar, y vamos un poco más rápido, busquemos de Dios el verdadero crecimiento. Busquemos de Dios el verdadero crecimiento. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Es interesante como el Señor enseña a través de los conceptos y todo lo cultural que ellos vivían y conocían. Ellos se creían abundantes en esto, pero Él dice, compra. Y fíjese, dice, por tanto yo te aconsejo. En esto no vemos una orden de Dios. No vemos un imperativo acá. Yo te ordeno que... No. Dice, yo te aconsejo. Nos da la idea de que Él está estirando su mano de gracia, ofreciendo algo. Él ofrece algo a la iglesia. Él nos ofrece algo. Dice, que de mí compre oro refinado. Le dice que compre de Él a la ciudad que se creía rica. Debemos dirigirnos a Él. Solo Él puede darnos la riqueza espiritual. No hay otra cosa. Él es el proveedor de la riqueza espiritual. Él es el que nos da el crecimiento. Él es que da el crecimiento de acá. Acá está el oro refinado. Pero, ¿cómo va a comprar? Acá puede haber una contradicción, ¿no? Jesús le dijo, ustedes son pobres, ustedes son mendigos, pero ahora le dice, compren. ¿Cómo un mendigo, un pobre va a comprar? Porque lo que Jesús ofrece no se compra de un intercambio de valores. No es que yo tengo que dar algo para recibir algo. Fíjense Isaías 55, 1 al 2, y déjenme tomar un poquito de agua. Isaías 55, versículo 1 y 2 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura.
Jesús le dice, no tenés oro, comprá de mí, pero esa compra es reconociendo que ellos no tienen nada. Es reconociendo que son pobres. Es reconociendo que necesitan al único proveedor de esa riqueza espiritual que es Dios. Y esto vemos en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando está mencionando acá Jesús, bienaventurado, el pobre es aquel que se reconoce pobre y que no tiene nada. Soy pobre espiritualmente y no tengo cómo saciar esa pobreza. No tengo cómo, no puedo yo. El que se reconoce así, ese sí es bienaventurado, porque ese va a ser saciado de riquezas. Ese es el que está comprando riquezas espirituales del Señor. Sin Él nada podemos hacer. No hay otra forma de comprar. Y después dice, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Apocalipsis 16:15 dice, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Nos habla de una preparación constante para su venida, vivir una vida santa y agradable a Dios. Son esas vestiduras que Él ha impartido a los santos, a los creyentes, a los hijos de Dios. Y ahora dice, tu vestidura debe ser blanca, de una vida de santidad. Sed santos porque yo soy santo. Hagan lo bueno delante de los ojos de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Y dice que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice Apocalipsis 19:8, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, y no acciones nuestras, sino que del Señor. Acciones buenas con una buena motivación, con amor al Señor, y no para buscar nuestra propia gloria, no para escalar posiciones, no para ser visto delante de los hombres, sino para la gloria de Dios. Nos muestra esta imagen de las obras justas, de vestidura limpia, y les dice a aquellos que tenían la mejor ropa, les dice, compren vestiduras blancas. Y después dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquel que fabricaba el mejor colirio de la región, ungí tus ojos con ese colirio, porque no estás viendo bien espiritualmente. Tu visión está hacia otro lado. Por tus propias ideas, por tu propia teología, por tus propias creencias, pero no por lo que la palabra de Dios dice. Este es el mejor colirio que tenemos, que viene de Dios, y no el colirio de nuestras propias ideas y de nuestras propias convicciones que ni siquiera están en este libro. Busquemos ese colirio que el Señor da. Ellos se creían ricos por su cuenta, pero el Señor dice, no, vos tenés que comprar esto de mí, porque yo soy el único que puede darte ese crecimiento. Vamos un poquito más rápido, por amor al tiempo, por amor a ustedes. Hemos visto, en primer lugar, la suprema autoridad dirigiéndose a la iglesia, ser antes de hacer en segundo lugar. Tercer lugar, la realidad que vemos nosotros, la realidad que ve Dios. Cuarto lugar, busquemos de Dios el verdadero crecimiento. Quinto lugar, un llamado al arrepentimiento. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo.
Esta palabra significa mostrar la falta y poner en manifiesto. ¿Dónde el Señor, a través de qué pone en manifiesto nuestro corazón? ¿A través de qué? De la Biblia, de la palabra de Dios. A través de este libro, Él expone nuestra vida, Él expone nuestro corazón, Él expone nuestra condición. Dice, y castigo. Esa palabra castigo en el original significa enseñar, educar, disciplinar, azotar. Y se puede usar de estas dos formas. Azotar como castigo o disciplinar en enseñanza. Y en este contexto se está usando de esta manera, de disciplinar en enseñanza. Yo te expongo y te estoy enseñando. Y expone y enseña a todo aquel que Él ama. ¿Y a quién el Señor disciplina? A los que tiene por hijos. Y Él tenía por hijos a esta iglesia. Eran sus hijos, era su iglesia, es su iglesia. Y vemos la misericordia y la gracia de Dios acá. En Él enseñándonos, en Él exhortándonos, en Él exponiendo nuestros corazones. Y Él está diciendo, yo estoy exponiendo tu corazón, yo te amo. Job 5:17, aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Proverbios 3:11-12, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere. Él ama y castiga, enseña, expone a sus hijos. Él está llamando al arrepentimiento. Arrepiéntanse, le dice, de tener estas acciones, de vivir una vida autoengañada. Él está diciendo, ustedes están autoengañados. Están creyendo algo que no es, por las actividades que están teniendo, por la riqueza que tienen, por la organización que tienen, por todo eso. Pero le dice, yo le estoy exponiendo. Dice, sé pues celoso. Esa palabra celoso es arde, ardé. Querías que hierva, entonces herví. Herví por una vida santa. Herví por una vida que no sea hipócrita. Todos estamos así, a un pasito de la hipocresía. De caer en la actividad constante y creer que por eso estamos creciendo. Pero no es así. Dice, sé celoso, sé ferviente en espíritu y arrepiéntete. El Señor muestra su gracia. Arrepentite. Cambia de dirección. Cambia de dirección es un llamado al arrepentimiento de esta iglesia. Y en último lugar, un llamado urgente a la restauración. El Señor llama al arrepentimiento, el Señor nos muestra, expone, llama al arrepentimiento y quiere restaurar una iglesia, quiere restaurarnos a nosotros. Versículo 20 y 21 y 22. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este pasaje no está aislado de todo lo que viene hablando. Y ni un pasaje de la Biblia está aislado a lo que viene hablando. A veces usamos este pasaje para la evangelización, para el evangelismo. Pero Jesús no está hablando a personas que no son creyentes. Jesús está hablando a una iglesia. Está hablando a creyentes. Jesús está hablando a personas que lo conocen a Él. Y dice, he aquí.
Ahora sí, el Señor ordena a su iglesia. Mirá, quiere decir esto. Mirá y presta atención, suma atención a lo que yo quiero decirte ahora. Yo estoy a la puerta y llamo. Él está a la puerta de la iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia tibia, con sus actividades, con su moral, había dejado a Cristo de lado. Es como que todos vengamos hoy a la reunión, a alabar al Señor, a escuchar a su palabra, demos la bienvenida a cada uno de ustedes afuera, pero viene Jesús y le decimos, pará, vos no podés entrar. Vamos a ir a escuchar tu palabra, pero vos no podés entrar. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Y este es el pasaje más fuerte y conmovedor de todo este capítulo. Porque esta iglesia había dejado a Jesús fuera. Lo había dejado en la puerta. Y ahora el Señor empieza a hablar a los individuos. Si alguno oyere mi voz, yo estoy llamando, no solo toco la puerta de la iglesia, sino que estoy llamando. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice abrir la puerta es en caso de que alguien escuche y abra y recapacite y se arrepienta y diga, sí, Señor, te he dejado de lado por tantas actividades, por creer que estaba bien, por creer que era rico espiritualmente, pero te he dejado de lado. Y Él dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora le dice, aquella persona que estaba ahí y que Él le dijo que eran mendigos, que eran pobres, ahora le dice, si yo entro y restauro tu vida, si yo entro y restauro esa comunión, esa relación personal, te vas a sentar en el trono también. Te voy a exaltar con la verdadera riqueza en los cielos, no con la riqueza que decís tener. ¿Ven la gracia, la misericordia de Dios acá? Nosotros tenemos que estar ahí esperando en la puerta, esperando que el Señor llame, pero Él está constantemente llamándonos a una restauración. Él está llamando. Y también llama a aquellos que no lo conocen. Él ha muerto por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Él quiere que nosotros seamos sus hijos y quiere bendecirnos, no con materiales ni nada de eso. Una vida fructífera en material, no. Él quiere que la comunión con Dios, con Él, sea genuina y no una doble vida en la que yo digo, estoy bien, está todo bien, pero detrás, en lo íntimo, donde nadie me ve, soy otra persona. Y vemos la gracia de Dios acá, restauradora. Esto es para cada uno de nosotros, porque todos somos propensos. El que piense estar firme, mire que no caiga. Todos somos propensos a esto. Así que estemos firmes, animémonos unos a otros. Luchemos unos con otros, agarrémonos de estas herramientas de gracia que el Señor nos ha dado, la iglesia, la oración, la comunión con Él, su palabra. Y ese es el oro que nosotros debemos comprar. Y ahí seremos verdaderamente ricos. Amén.